Amén. No endurezcáis el corazón. En una ocasión Jesús dijo: porque donde está vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. En la misma Biblia encontramos afirmaciones potentes, por ejemplo, en el libro de Proverbios. Dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Esas son afirmaciones profundas y esenciales, las cuales nosotros como creyentes cristianos debemos de atender con diligencia y con gran devoción hacia nuestro Dios. Pero a la vez no tenemos que dejar pasar por alto lo que el rey David le dijo a su hijo Salomón: Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Gracias. Sin duda, amados hermanos, las cosas del corazón son las cosas más privadas. Solo usted sabe algunas cosas que ustedes guardan en sus corazones. Allá en las profundidades de sus corazones, algunos tienen una caja fuerte donde muy pocos tienen acceso. Sin embargo, deben tener presente lo que dijo Jehová por boca del profeta Jeremías: engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Jeremías 17, 9 y 10. Para Dios, los asuntos de nuestro corazón no son ocultos. De ese corazón que nosotros tanto cuidamos los accesos, Dios lo sabe todo, ya que Él tiene acceso a lo más íntimo de nuestros corazones. Él tiene acceso, pero a veces no tiene el control. Él quiere el control de sus corazones. Él quiere ser el rey, el que manda en sus corazones. Y en este pasaje que hemos leído en la epístola a los Hebreos dice: no endurezcáis vuestros corazones. Así dice: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Dice así, advirtiéndonos que es un grave error enfriarnos en el Señor. Según la lógica de este pasaje, el enfriamiento del corazón o el endurecimiento del corazón es más grave que la desobediencia a Moisés. Esa es la línea del pensamiento del pasaje. O sea, que desobedecer a Cristo tiene y tendrá mayores consecuencias que desobedecer a Moisés o la ley de Moisés. Debemos rogarle a Dios entonces que mantenga nuestros corazones ardiendo por Él. Que no se apague el fuego que hay en mi corazón, dice un canto. Tenemos que pedirle a Dios que estemos siempre sedientos de su palabra, apasionados por Cristo y su obra y su reino, vibrantes para servirle, alegres en congregarnos y dispuestos a proclamar su nombre a los perdidos. Que esa llama siempre esté viva y entre tanto se pueda que esté candente, hermanos. El escritor de Hebreos a mí me encanta, porque hace dos cosas que a mí me fascinan. El escritor de Hebreos habla de verdades teológicas profundas y a la vez
en su caminar teológico sobre la supremacía y la grandeza de Cristo y la obra expiatoria y redentora de Cristo, mientras avanza en ese recorrido teológico, hace meditaciones como pausas reflexivas, hace reflexiones punzantes, profundas y certeras, exhortativas y consoladoras a la vez. Ya lo hizo al terminar el capítulo 1, donde es un capítulo hermoso, lleno de doctrina y teología y cristología. Es un texto lleno de teología, pero al iniciar el capítulo 2, él hace esta primera pausa, este primer paréntesis y nos dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. 2:1. Y ahí mismo también en ese pasaje nos exhorta a no tener en poco una salvación tan grande. Hace grandes exposiciones teológicas, pero no lo deja ahí. Lo lleva a exhortaciones, como lo digo, profundas y punzantes. Ahora aquí, en el capítulo 3, nos ha hablado de la superioridad de Cristo sobre Moisés. Y con claridad nos dice que Cristo es digno de mayor gloria que Moisés. Y ahora vuelve a llevarnos a otro oasis de meditación y exhortación de manera magistral. Y no tengo dudas que lo hace así porque esto lo escribió siendo inspirado por el Espíritu Santo. Ahora nos dice, no endurezcáis vuestros corazones. Allí está en los versículos que leímos y en 2 ocasiones. Pero aparece 4 veces la palabra corazón en ese pasaje. Es una palabra griega, es la misma palabra, le aparece en plural y en singular en el idioma original, que es cardía. De donde viene, por ejemplo, el doctor especialista del corazón. Decimos, vamos donde el corazonólogo. No, ¿verdad? ¿Cómo decimos? Al cardiólogo. Esa es la palabra, cardía. Esa es la palabra que está ahí 4 veces. Versículo 8 aparece la primera vez. No endurezcáis vuestros corazones. Versículo 10 vuelve a aparecer. Al final dice, siempre hierran en su corazón. Luego en el versículo 12 dice, mirad hermanos, que en ninguno de vosotros haya corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Y luego en el versículo 15 vuelve a aparecer y se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Esta palabra corazón en la Biblia no se está usando para referirse al órgano que bombea sangre. Es una figura, pero que todos la entendemos. Se está haciendo referencia a nuestras emociones, a nuestra mente, a nuestro espíritu, a nuestros pensamientos, a nuestra conciencia. Pero usa ese lenguaje humano para que entendamos las cosas del corazón. No iba a decir las cosas del sistema límbico. No le hallaríamos el gusto, que era el tálamo o el hipotálamo, ¿verdad? Sino del corazón, de nuestra mente. Y el énfasis en este pasaje de la Biblia es para que no endurezcamos nuestros corazones. Porque no todos los corazones son sensibles a la palabra de Dios y a Dios mismo. ¿Sí? Hay algunos corazones sensibles a la voz de Dios, pero la mayoría de los corazones son resistentes y están endurecidos para con Dios. Solo la potencia del Espíritu Santo a través de la espada de 2 filos, su palabra logra romper esas barreras duras del corazón y penetrar las profundidades del alma. Entonces, los corazones son como esos diferentes terrenos
a los que se hace alusión en la parábola del sembrador. El sembrador salió a sembrar y dice que una semilla cayó junto al camino, otra en pedregales, otra entre espinos y otra en buena tierra. Hay corazones que son como esa tierra, junto al camino. El lugar no es óptimo. Ahí pasa la gente. ¿Y qué dice? Entonces vienen las aves, que queda ahí, y toman. Y son corazones duros, que quieren seguir junto al camino que siempre han seguido y no buscar y cambiar al camino del Señor. Siguen en contacto cercano con el mundo. Su corazón no es tan sensible como dicen que es. Es un corazón endurecido. También están esos corazones como ese terreno de los pedregales, que crecen, pero como no hay profundidad, se desfallecen. Aparentan que van a dar fruto, pero no hay raíz y se secan solo por el exterior, pero en las profundidades del corazón no hay sensibilidad a la palabra o al Dios mismo. Están aquellos que son como ese terreno entre los espinos, que están ahí inmiscuidos y quieren seguir inmiscuidos en las cosas de la vida sin Cristo, deseando esconder sus faltas y su mundanalidad en la religiosidad, pero siguen realmente viviendo en la mundanalidad. Y la palabra del Señor dice que nosotros somos nación santa. Y la palabra santo, ¿saben qué significa? Apartado. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Pero también está la buena tierra, los corazones sensibles y dóciles a la palabra de Dios. Aquellos que creen de todo corazón y que sí tienen sus batallas, pero confían en el Señor y tomados del Señor, asidos del Señor, salen adelante. Aquellos que son ramas frondosas y que dan fruto, que no se secan. Son, dice el Salmo 1, como el árbol junto a corrientes de agua. Da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. No son esas ramas secas que hay que ir a meterle el machete, porque más bien no son ramas frondosas. Sin duda, hermanos, hay corazones dóciles o sensibles y hay corazones endurecidos. Un corazón endurecido antepone sus criterios antes que las enseñanzas de la palabra de Dios. En cambio, un corazón dócil antepone la palabra de Dios antes que sus propias opiniones o criterios. Es dócil, es sensible a la potente voz de nuestro Señor. Un corazón endurecido se niega de muchas maneras o a través de muchas excusas para obedecer la palabra de Dios. Pero un corazón dócil y sensible se dispone con humildad a obedecer la palabra de Dios sin queja ni reclamo alguno. Un corazón endurecido no se niega para complacerse a sí mismo en su vanidad, en sus deseos e impulsos pecaminosos. Pero un corazón dócil, un corazón sensible, se niega a complacerse a sí mismo en sus deseos e impulsos pecaminosos, pero a la vez se dispone para agradar a Dios con una rendición total a Jesucristo.
Es decir, es obediente a aquel pasaje que dice, niéguese a sí mismo. Un corazón endurecido murmura y se queja de la exhortación y enseñanza fiel de la palabra de Dios en su vida. En cambio, un corazón dócil se deleita en la exposición de la Biblia y además con humildad recibe la exhortación y la enseñanza que emana de las sagradas escrituras. Un corazón endurecido se considera a sí mismo fuerte y musculoso, tal cual que piensa que puede soportar, exponerse y soportar las tentaciones de este mundo. Pero un corazón dócil reconoce su debilidad y evita exponerse a las tentaciones del mundo. Amados hermanos, debemos ser cuidadosos y muy responsables con nuestro Señor y con nuestro corazón. No dejemos que nuestro corazón se vaya a endurecer. No importa las decepciones que nos llevemos en nuestro caminar cristiano, siempre procuremos tener sensibilidad para con Dios y su santa palabra, de tal modo que esta sensibilidad sea notoria en nuestro avance en el proceso de nuestra santificación y de nuestro cuidado en no caer en la tentación. Porque en cuanto a la tentación, un corazón dócil olfatea la tentación y el pecado. ¿Y saben qué hace? Se aleja pronto para ir y refugiarse en Cristo y en su glorioso evangelio. En cambio, un corazón endurecido incluso puede llegar a degustar las maravillas de la cruz, pero éstas le provocan náuseas y vasca. Vomita los manjares de la gracia para correr y comer y llenarse con la porquería del pecado. Nosotros debemos sensibilizar nuestros corazones para que nuestros corazones sean dóciles en las manos de Dios, no duros. El pasaje que hoy nos ocupa nos muestra cómo es un corazón endurecido, o mejor dicho, cómo se endurece un corazón. Este pasaje que hemos leído nos recuerda un par de incidentes luego de la salida de Egipto del pueblo y de la nación de Israel, liderada y libertada por Moisés. Algo que debo hacerles notar es que en el versículo 3, capítulo 3, versículo 1, al inicio de este capítulo, lo voy a leer, dice, por tanto, escuchen a quién le está escribiendo, a quién le está diciendo las cosas que le está diciendo. Por tanto, hermanos santos, participantes de la vocación celestial. ¿A quién, hermanos? A los creyentes, en este caso hebreos. Hermanos santos, participantes de la vocación celestial. Y luego dice, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Cristo Jesús no es uno de los apóstoles, lo sabemos, pero ahí apóstol con A mayúscula y sacerdote y sumo sacerdote con mayúscula también. Y digo con mayúscula en el sentido de que el apóstol, este no es el mensaje, pero para que no haya confusión, el apóstol, la palabra es el enviado de Dios a nosotros. Y el sumo sacerdote es el que Dios usa para llevar los pecados del pueblo hacia Dios. Y Jesucristo hace esa doble función.
Pero lo que les quiero decir es que al inicio de ese capítulo, ahí en el versículo que leímos, notamos que el escritor se está refiriendo a creyentes. Esa expresión que está más adelante, ahí cerca, no endurezcáis vuestros corazones, tiene por lógica una aplicación automática para aquellos que no han creído en Cristo, para los incrédulos. Y la citamos cuando los llamamos que vengan a Cristo. Pero también debe ser tomada como una exhortación para los creyentes. No endurezcáis vuestros corazones. La llama de nuestro amor por Cristo no debe ser apagada. No debe dejar usted que esa llama llegue a ser tenue. Que nuestro amor por el Señor se apague. Por favor, leamos de nuevo una parte del pasaje que nos ocupa hoy, desde el versículo 7 hasta el versículo 13. Ahora con todo este contexto que hemos dado. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me indigné con aquella generación y dije, siempre yerran en su corazón y no han conocido mis caminos. Juré, pues, en mi ira no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que en ninguno de vosotros haya corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Qué hermoso este pasaje. Ahora recordemos lo que pasó entre Israel y Moisés, a lo que está haciendo alusión el texto, lo que nos está citando, luego de salir de Egipto. Ahí eso es a lo que el escritor hace mención. Al estudiar las palabras que él usa, no vale la pena decir todos los detalles, pero nos trae a memoria dos sucesos históricos del pueblo de Israel. Y esto sí es lo importante. ¿Cuáles son esos sucesos a los que él está tomando para decirnos no endurezcáis vuestro corazón? Primero, cuando salió agua de la roca. En el desierto de Sin, el pueblo acampó en Refidín. ¿Y qué pasó ahí? La nación altercó con Moisés. ¿Por qué altercaron? Porque no había agua para tomar. Tentaron, dice la palabra, a Jehová. Incluso ya estaban por apedrear a Moisés. Ya estaban por agarrarlo y sepultarlo a pedradas. Pero Jehová intervino. Y Moisés, recordamos, golpeó la piedra 2 veces. Y lo hizo con un poco de enojo. De ahí empezó a salir agua de la roca, las aguas de las rencillas. El pueblo mostró su rebeldía, su desobediencia, su incredulidad y su pecado. Ese es el día, uno de los episodios que el escritor está recordando aquí. Pero hay otro episodio que está involucrado en este pasaje. Es el informe de los espías. ¿Recuerdan también cuando Dios le dice a Moisés que envíe a espías, que eran 12, para inspeccionar y conocer la tierra que Él les había prometido y que se la daría por heredad? Estos se fueron y volvieron luego de 40 días.
10 de los espías dieron informes negativos de la tierra. Advirtieron que los pobladores eran fuertes y que las ciudades estaban fortificadas. Dijeron, esa tierra no la podemos conquistar porque sus habitantes son más fuertes que nosotros. Al final, hermanos, ellos terminaron gritando y quejándose contra Moisés. Y le decían que por qué los había sacado de Egipto, que estaban bien allá, que era mejor volver a Egipto. Fue tanta la queja que ahí propusieron sustituir a Moisés. Iban a designar entre ellos a un capitán para retornar a Egipto. Así fueron descarados ante quien los había librado. El Señor casi los elimina. Pero Moisés oró, no, perdónalos. Y los perdonó. Bueno, antes de esa oración, Josué y Caleb rasgan sus vestiduras, indignados de lo que estaba sucediendo, y le dicen al pueblo, literalmente, la tierra por donde pasamos para conocerla es tierra en gran manera buena. Vean qué palabras. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, les dicen ellos, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No los temáis. ¿Qué piensan que pasó? ¿Se pusieron de pie el pueblo y los aplaudieron? No. Luego de estas palabras, ¿cuál creen ustedes que fue la reacción del pueblo? Toda la multitud, así dice la palabra, toda la multitud habló de apedrearlos. Por esa rebeldía les tocó andar 40 años en el desierto, hasta que murieron toda aquella generación de los mayores de 20 años. Ni Moisés pudo entrar, solo ver la tierra. Fue Josué el designado por Dios. Como les anuncié en este pasaje de Hebreos, de forma resumida, nos dice cómo se endurecen los corazones y nos hace referencia a estos pasajes. Por eso nos recuerda estas historias, porque el pueblo endureció su corazón para con Dios. Pero en ella podemos identificar al menos 3 elementos que los vamos a ver brevemente: la falta de fe, la desobediencia y el pecado. Estos son enfriadores del corazón. La falta de fe enfría su corazón. La desobediencia enfría su corazón. Y participar en el pecado enfría su corazón. La falta de fe. Vemos en esos acontecimientos entre el pueblo de Israel y Moisés y Jehová, que Israel dudó de la palabra del Señor y de la promesa del Señor. No poder tomar agua mostró que no tenían fe en el Señor. También ver ciudades fortificadas y hombres grandes los hicieron dudar y no creer en la promesa que el Señor para tomar posesión de la tierra prometida. Y por eso ya dudan. Así pasa con muchos hoy. Solo por experimentar problemas, y a veces cualquier tipo de problemas, o por la falta de algo en sus vidas,
les hace creer que ahora están en la condición de quejarse, de poder quejarse y reclamarle a Dios. Solo por estar en una crisis o porque las cosas se ponen difíciles y no les salen como ustedes a veces desean, algunos ya se consideran aptos para pararse frente a Dios, llenos de incredulidad, y ponerse al tú por tú con el Creador del universo para reclamarle por su incredulidad. Él nos ha dado, hermanos, enormes bendiciones y promesas. Y nosotros no debemos llenar nuestro corazón de incredulidad, ni porque las cosas se escasean, sea el agua o lo que sea, ni por las dificultades que vemos en el horizonte. No endurezcáis vuestros corazones. No endurezcáis vuestros corazones. Hebreos 3:12 dice: mirad, hermanos, que en ninguno de vosotros haya corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. ¿Por qué no son como aquel padre que llevó a su hijo y ante Jesús y le dice: Señor, ¿tú crees? Y él dice, aún con una fe tenue, pero con fe en el Señor, creo, ayuda a mi incredulidad. Sí, somos débiles, pero creemos, ayuda a nuestra incredulidad. La incredulidad a veces llega a niveles extremos en aquellos que dudan o creen de la misma existencia de Dios. Porque como dice el proverbio, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Ha llegado su incredulidad a un nivel que de su corazón piensa, cree que no hay Dios, que perdido está. Y ahora esto es muy común en nuestra sociedad y en los jóvenes. En sus descripciones, en su red social, ateo ponen, con orgullo. Pero todo empezó con algo pequeño, teniendo dudas y falta de fe. Nosotros, hermanos, no podemos dejar que nuestros corazones se endurezcan y que lleguen a ser insensibles por falta de fe. Tenemos enormes promesas en el Señor. No puede ser que por circunstancias de la vida así difíciles, pero no puede ser que por eso dudemos de la grandeza y de la fidelidad de nuestro Señor. No, hermanos. La falta de fe es un enfriador de nuestro corazón. Usted no dude, crezca en fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Por el oír viene la fe, por el oír la palabra del Señor. Por eso usted tiene que estar aquí oyendo constantemente la palabra del Señor, si no se va a enfriar su corazón. Otro enfriador es la desobediencia. Al pueblo de Israel, Dios le dijo que enviara espías para reconocer, conocer e inspeccionar la tierra que iban a conquistar. No le dijo que enviara espías para evaluar si era conquistable o no esa tierra. Estos espías se creyeron la gran cosa por la misma confianza que se les había otorgado, y creyeron que estaban en la posición de evaluar si debían conquistar la tierra o no. El orgullo les dio más bien desobediencia. En vez de tomar con humildad su misión, pensaron que podían llevarle la contraria a Dios, y avanzaron tanto en su desobediencia que opinaron contra la promesa de Dios y contra el siervo de Dios.
La desobediencia endurece el corazón. Y pequeño paréntesis para que no se me vayan a excusar. No estoy hablando de insensibilidad hacia las necesidades al prójimo, que posiblemente hasta los más duros de corazón la tienen. Estamos hablando de la sensibilidad hacia Dios y su palabra. Entonces, la desobediencia endurece el corazón. La desobediencia entorpece la fe. Se ve nublado y no se ve claro. La desobediencia le va quitando toda sensibilidad del corazón hacia la palabra de Dios y por lo tanto hacia Dios mismo. La expresión central en la que estamos reflexionando en esta mañana dice: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Esas palabras escritas para estos creyentes hebreos del siglo I son vivas para nosotros hoy, para ustedes hoy, porque aún en medio de nosotros, y escuche con humildad y con un corazón sensible lo que voy a decir, hay desobediencias o semillas de desobediencia que si las dejamos crecer van a endurecer nuestro corazón. Dejar de congregarse es desobediencia. Dejar de participar en la comunión cristiana es desobediencia. Dejar de dar generosamente y con alegría es desobediencia. Guardar sus dones y talentos y no ponerlos al servicio de Dios y de la iglesia es desobediencia. Cuando no tenemos relación con la Biblia, no la abrimos, no la escuchamos, la tenemos guardada, eso es desobediencia. Cuando no buscamos en devoción, no en urgencia de necesidad, sino en devoción a Dios, en oración, desobedecemos, hermanos. Son semillas pequeñas de desobediencia que el enemigo las va usando para que echen raíces por uno u otro lado. Y en lo que menos acordamos, nuestro corazón es una hielera. Sin darnos cuenta. Debemos seguir obedeciendo al Señor, congregándonos, tener comunión, dar con alegría y servirle con regocijo. Para hacer como dice Pablo, porque debemos servir y obedecer como lo dijo Pablo en Efesios, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. La desobediencia, hermanos, que suena duro, a nadie le gusta que le digan desobediente. Y yo lo estoy diciendo con temorcito, no me vayan a linchar, pero se los digo con amor a la vez. Sensibilicemos nuestro corazón y seamos obedientes. Porque la desobediencia es un enfriador del corazón cristiano. No tenemos que darle lugar a desobedecer. Tenemos que obedecer al llamado del Señor. Y otro enfriador es el pecado. El pueblo pecó contra Jehová y contra Moisés. Claro que pecó. Vean ahí Hebreos capítulo 3, el final del versículo 13. Antes exhortándonos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño de ¿qué? Es que el pecado endurece, miente, engaña. Este pueblo pecó contra Jehová y contra Dios. Pensaron que ellos tenían la razón. Fueron tan bárbaros que pensaron que era mejor volver a Egipto, descabezar a Moisés o derrocarlo y volver. Allá estábamos mejor, decían. El pecado engaña. La serpiente engañó desde el Edén, con que Dios os ha dicho tal cosa.
No, acá está el fruto prohibido, es bueno. ¿Quién dice que es malo? Te va a salir la baba solo con olerlo. Y cuando lo probes, qué cosa más rica. Como dijo Adrian Rogers, se lo escuché yo. El pecado primero fascina y después asesina. Be careful, dirían los americanos. Tengan cuidado, hermano, para que me despierten. Hermanos, dice Salmo, leamos por favor, 141:4. Salmo 141:4. Creo que ese es. Vean qué lindo para que usted lo haga en su oración de hoy. No dejes que se incline mi corazón a cosa mala, a hacer obras impías con los que hacen iniquidad, y no coma yo de sus deleites. Se lo dejo para que lo ore en su corazón. Pero también puede orar el Salmo 119:11, que es muy conocido, que dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. No endurezcáis vuestros corazones. El pecado endurece, el pecado enfría. ¿Qué hacer entonces para sensibilizar nuestro corazón o para mantenerlo sensible? No lo vamos a hacer complicado. Hay que tener fe, hay que obedecer, hay que procurar la pureza. Dice Mateo 5:8 en la bienaventuranza: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Un corazón duro, hermanos, trae consecuencias terribles, catastróficas. Romanos 2. Para aquellos que persisten en endurecer sus corazones y no aceptan a Cristo, no vienen a Cristo, no creen en el Señor, o aquellos cristianos que están en un pantano sin avanzar. Sobre todo para los incrédulos, dice Romanos 2 del 5 al 11. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. El corazón endurecido está atesorando ira para el día de la ira. El corazón sensible que cree en Cristo es limpio por su sangre, porque no hay otra manera de ser limpio, solo por su sangre. El que confía plenamente en el Señor y viene tal como es, no importa su historial delictivo de pecados, y no digo de delitos en este mundo, sino de delitos espirituales, de pecados pues, pero cree y reposa en la cruz, en el Salvador del mundo. Toda la ira atesorada se esfuma, porque su corazón sensible viene a Cristo en arrepentimiento y fe. Y a un corazón contrito y humillado no lo despreciarás tú, oh Dios. Y entonces, hermanos, usted está trabajando para que su corazón se mantenga sensible, o ha permitido que su corazón se endurezca.
Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Y aquellos que están aquí, que no han creído en Cristo, ¿van a endurecer su corazón de nuevo? ¿O van a venir a Cristo en arrepentimiento y fe? Para todos nosotros es este mensaje. No endurezcáis vuestro corazón. Tengamos fe y confianza plena en el Señor. Obedezcamos en la fuerza y en el poder del Espíritu Santo. Y apartémonos de la impiedad y del pecado. Que nuestro corazón sea tierra fértil para que el Señor dé fruto en nuestra vida. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Vamos a orar. Querido Dios, gracias por tu palabra. Haz que esta palabra sensibilice nuestros corazones a ti. A obedecerte si estamos en desobediencia, no a seguir igual, sino a obedecerte, Señor. Si estamos con dudas, ayuda a nuestra incredulidad. Haz que nuestra fe en ti crezca, nuestra confianza en ti no mengue, sino que crezca. Y si estamos coqueteando con las tentaciones y el pecado, aléjanos, Señor. Vuélvenos a ti como el refugio y el deleite de nuestro ser. Padre, si hay alguien aquí que no te conoce, te pido que le convenzas de pecado, justicia y juicio para que vengan al arrepentimiento. De tal manera que si oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones. ¿Hay alguien entre nosotros que quiera entregar su vida a Cristo hoy? Reconciliarse con el Señor hoy. Alce su mano brevemente para ver y orar por usted. Hay alguien que hoy entrega su vida a Cristo y con un corazón sensible lo reconoce como el Salvador de su vida. Dios, tú conoces los corazones, lo profundo del corazón. Haz que tu palabra sea siempre expuesta aquí, Señor, con tu respaldo, con tu poder y con tu gracia. Y que más personas, semana a semana, escuchen desde aquí lo maravilloso que tú eres, que transformas los corazones de piedra, los vuelves en corazones de carne, para tu gloria, en Cristo Jesús. Amén. Señor les bendiga, hermanos. Vamos a continuar.